Cordial saludo. Mi nombre es Lina Marcela Huaca Meneses. Somos estudiantes del curso Diseño de Proyectos de Investigación. Pertenecemos al grupo número 17. En este video vamos a presentar la tarea 4, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3, la cual se centra en lo que es el experimento, su simbología, las clases de diseño experimentales con sus definiciones, y a continuación se van a presentar mis compañeras. Hola, mi nombre es Gina Alejandra Rivera Hurtado, pertenezco al programa de licenciatura en matemáticas y actualmente vivo en Pitalito, Huila. Por el saludo, mi nombre es Mónica Yadira Moreno Vargas, también estoy estudiando el programa de licenciatura en matemáticas, pertenezco al UDR Líbano Tolima. Muy buenos días, mi nombre es Dana Lizeth Ceballos Quintero, soy estudiante también de licenciatura en matemáticas en el UDR La Plata, Huila, y actualmente vivo en Montserrat, La Plata. A continuación voy a presentar el desarrollo de la actividad de la parte 2. En esta oportunidad voy a escribir el desarrollo del punto 5. El punto 5 nos pide explicar la simbología que se utilizan en los diseños experimentales, preexperimentales, experimentos verdaderos y cuasi experimentos. También diseñar una tabla para comparar los anteriores diseños experimentales. Para el desarrollo de este punto me apoyé en el artículo elaborado por Hernández Sampierieri y Torres CPM 2018 sobre metodología de la investigación. Pues bien, voy a escribir el primer paso, que es la simbología que se utiliza en los diseños experimentales. Se elabora un cuadro donde se describe cada uno de los símbolos. El símbolo R significa la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, significa que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. El signo G representa los grupos de sujetos. El G1 es el grupo 1, G2 es el grupo 2 y así sucesivamente. El símbolo X es el que representa el tratamiento, estímulo o condición experimental, presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. El símbolo 0 es una medición de los sujetos de un grupo, es decir, la prueba, cuestionario, observación, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba. Si aparece después del estímulo, se trata de una posprueba posterior al tratamiento. El símbolo guión es la ausencia del estímulo, es el que se representa el nivel 0 en la variable independiente e indica que se trata de un grupo de control o testigo. Es importante tener en cuenta que la secuencia horizontal indica tiempos distintos de izquierda a derecha, y cuando en dos grupos aparecen dos símbolos alineados verticalmente, indica que tienen lugar en el mismo momento del experimento. También es de resaltar que la asignación al azar es el mejor método para hacer equivalentes los grupos, más precisos y confiables. El emparejamiento no lo sustituye por completo. También se diseña la tabla de comparación. Esta tabla de comparación está elaborada, enfocada en las clases de diseño, la definición, los tipos de diseños y en qué consiste cada diseño. Pues bien, tenemos el diseño preexperimental, el que se llama así porque su grado de control es mínimo. Los diseños de esta clase de diseño experimental, que es el preexperimental, son dos. Uno, que es el estudio de caso con una sola medición, y el cual consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en este. Y el 2, que es el diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Esto consiste en que a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y después se le administra el tratamiento. Y finalmente se le aplica la prueba posterior al estímulo. El experimento verdadero tiene 5 diseños. Su definición se enfoca en que son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Uno de los grupos es de comparación, manipulación de la variable independiente, y el segundo grupo equivale la equivalencia de los grupos. Pues bien, uno de los diseños es con prueba únicamente y grupo de control. El segundo diseño
es con preprueba y postprueba y grupo de control. El tercer diseño de 4 grupos de Solomon. Y el cuarto diseño experimental de series cronológicas y múltiples. Y el quinto, diseños factoriales. Así también tenemos en qué consiste cada uno. El primer diseño incluye 2 grupos, uno que recibe el tratamiento experimental y el otro no. El segundo que se incorpora y la administración de las pruebas a los grupos que componen el experimento. El tercero, que es el Solomon 1949, el cual describió un diseño que era la mezcla de los 2 anteriores diseños con postprueba y únicamente grupo de control más diseño preprueba, postprueba con grupo de control. El cuarto, que es la serie cronológica, que se aplica a cualquier diseño que efectúe a través del tiempo varias observaciones o mediciones. Y el quinto, que describe los diseños factoriales que manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles. Así también tenemos los cuasi experimentos. La definición pues, es que los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación. Los diseños, pues en estos diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Así también esto consiste en que si los grupos del experimento son 3 grupos escolares formados con anterioridad a la realización del experimento y cada uno de ellos constituye un grupo experimental, se entiende, por ejemplo, gráficamente que el grupo A es de 30 estudiantes, el B experimental con X1 y el de 26 estudiantes, el grupo experimental X2. El grupo C, 34 estudiantes con un grupo de control, o sea, se define cada grupo. El grupo A sería la variable independiente, y por último teníamos el grupo C, que sería la variable independiente, a su vez grupo de control, o sea que tendría un nivel 0. Este sería el aporte para el punto 5. A continuación, la compañera Alejandra va a describir el desarrollo del punto 6. Bueno, en la parte C nos pedía que debemos elaborar un mapa semántico donde relacionemos los diferentes tipos de diseño para cada uno de los 3 diseños experimentales. Bueno, a continuación mostramos el mapa semántico donde vamos a enfocarnos en los diseños experimentales. Entonces, para hablar de esto, tenemos que enfocarnos en la investigación experimental, que es un proceso que consiste en someter a un objeto o un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, que sea la variable independiente, para observar los efectos o reacciones que se producen, ya hablando de la variable dependiente. Bueno, estos diseños se clasifican en experimentos puros, cuasi experimental y preexperimentos. En los experimentos puros, su elemento fundamental es que los sujetos son elegidos al azar de la población y asignados al azar a los grupos experimentales y de control. Otra cosita es que realiza un control de todos los factores que afectan la validez interna y externa. En el cuasi experimental, hablamos que manipula al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. Aquí implica grupos impactos. Y en la parte de los preexperimentales, no existe la posibilidad de comparación de grupos, solo se analiza una sola variable, es decir, que tiene un grado de control mínimo. Esa sería la primera parte. Del sexto continuamos con la segunda parte, que era elaborar una tabla de columnas sobre el diseño experimental, el tipo de diseño, la definición de este tipo y como tal su simbología. En el diseño experimental, en él se manipula al menos una variable independiente. Tenemos 3 tipos de diseños, que es el experimento puro, el preexperimento y el cuasi experimento. Entonces, aquí hablamos de la definición del experimento puro, que es el primero. En ese tipo de experimento se manipula una o más variables independientes para observar sus cambios en la variable dependiente en una situación de control. En esta se usa cuando se pretende establecer el posible efecto de una que se manipula. Su diagramación o simbología es esta que podemos observar en pantalla, que es A, G1, X0, A, G2, -0.
Continuamos con la siguiente tipo de diseño, que es el preexperimento, que en él solo se analiza una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. Es decir, no existe la manipulación de la variable ni tampoco se utiliza el grupo de control. Observamos acá la simbología del siguiente preexperimento, que es GX0. Y el tercer diseño sería el cuarto experimento, que se utiliza cuando no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos que reciban los tratamientos. Aquí hablamos de su simbología G1X0, G2-0. Gracias. Continuamos con la siguiente compañera que va a explicar la parte 7. Bueno, para la parte 7 se plantea un diseño transeccional descriptivo en una tabla. Este diseño de investigación es sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas con el uso de las TIC. Se pretende analizar y comprender el impacto que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actitud de los estudiantes y en apoyo al aprendizaje. Se plantea el problema, los objetivos, la justificación, las hipótesis y los tipos de diseño experimental y diseño no experimental. El problema radica en la falta de ganas de la mayoría de los estudiantes por afrontar los retos que impone el aprendizaje matemático. Se plantean objetivos específicos para alcanzar el general, una justificación de la investigación, la hipótesis que expone la eficacia de la implementación de las TIC y la contribución de esta. El diseño experimental es donde se tomarían dos grupos, uno al que se aplican las estrategias didácticas con enfoque en TICs y otro grupo de control que sigue estrategias convencionales o tradicionales. Para un diseño no experimental se supone la revisión de bibliografía para dar respuesta al problema de manera únicamente descriptiva. Entonces, como conclusión ya general, yo puedo decir que es fundamental que cada uno de nosotros conozca el significado y la importancia de la aplicación de diseños de proyectos experimentales. Nos da las herramientas para formarnos como docentes capacitados en resolución de problemas y construcción de conocimiento matemático transversal. Gracias. También puedo concluir que para llevar a cabo una buena investigación, pues al llevar a cabo una buena investigación nos va a poder permitir construir nuevos conocimientos. Por lo tanto, todo experimento nos permite llevar un procedimiento para poder validar una hipótesis. La idea es que en tal estudio haya un control adecuado para poder evidenciar los efectos que se van a presenciar. Muchas gracias. Bueno, se puede concluir entonces que cuando se va a realizar una investigación es importante tener en cuenta cómo se va a realizar y qué aspectos se van a influir para que se logre dicha investigación. Y es por esta razón que el experimento desempeña un papel fundamental, ya que permite a partir de la manipulación de las variables independientes de manera consciente, identificar el efecto que causa en la variable dependiente. Muchas gracias. Bueno, como tal, podemos hablar que el diseño de investigación es la estrategia con la que se pretende obtener respuestas a los interrogantes, comprobar la hipótesis de investigación con el fin de alcanzar los objetivos del experimento. Un experimento es el proceso planificado de investigar, en el que al menos una variable experimental o independiente manipula o controlada por el investigador para ver qué efectos produce en al menos otra variable llamada dependiente. Muchas gracias.